Muy buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy nos toca concluir con esta temática de la sucesión testamentaria, o al menos en la parte inherente a la clasificación de los contratos. Hasta el momento nosotros hemos ingresado a esta temática del testamento, hemos visto cuál es su concepto, cómo es que hay ciertos términos relacionados a esta forma de sucesión. Pues hemos revisado la figura del testador, el legado, el legatario. Hemos visto cómo el testamento tiene función práctica en nuestra cultura jurídica. De igual manera, hemos analizado los antecedentes del testamento y hemos visto que los mismos datan desde el derecho romano. Hemos podido ver las características del testamento, revisando que el mismo es un acto solemne, es un acto jurídico unilateral. Hemos visto además que es unipersonal, que no pueden haber dos personas que emitan, ¿no?, una disposición testamentaria. Hemos visto entonces que hay una prohibición de conjunción o mancomunidad en lo que respecta al testamento. Hemos analizado también la capacidad para testar, viendo que la regla es la capacidad para testar, mientras que la excepción es la incapacidad. Y hay ciertas personas que no son capaces, es decir, no tienen aquella aptitud o idoneidad para declarar, para otorgar, mejor dicho, un testamento. Además de haber revisado todo esto, estimados estudiantes, hemos visto las formas de incapacidad, hemos visto que hay ciertos sujetos que se encuentran prohibidos de recibir también por testamento, revisando que el legislador ha tomado en cuenta ciertas relaciones que se dan entre el testador entre el testador y ciertas personas que harían inclusive, ¿cómo diríamos?, que harían que la transmisión patrimonial sea inclusive mal vista. ¿Por qué? Porque sería inclusive una forma de aprovecharse del testador, ¿no? Hemos analizado la clasificación de los testamentos, este tema que todavía debemos terminarlo el día de hoy, y veíamos que los testamentos se dividen en dos grandes clases, ¿no? Los testamentos solemnes y los testamentos especiales. Hemos desarrollado cada una de las formas con las que deben cumplir los testamentos solemnes. Hemos visto que los testamentos solemnes pueden ser de dos clases: testamentos abiertos y testamentos cerrados. Veíamos que el testamento cerrado tendría aquella intención de ser secreto, sin embargo, puede tener conocimiento de su contenido cualquier persona que redacte el mismo eh, por, eh, por el dictado inclusive que pueda realizar el testador. Hemos visto que hay diferentes formas de hacerlo. Hemos visto cómo se realiza un testamento abierto, que puede realizarse de dos formas: solamente ante el notario, o mejor dicho, solamente ante testigos, o ante notario y testigos, ¿no? Veíamos que debe cumplirse con las formalidades de una escritura pública y que resulta muy importante la intervención del notario de fe pública, la autoridad entonces que dé fe de las declaraciones que vaya a realizar el testador. Hemos analizado las ventajas y desventajas que llegan a tener estos tipos de testamentos, ingresando de esta manera en nuestra última clase al estudio de los testamentos especiales. Y veíamos que los testamentos especiales se caracterizan por tener menos formalidades que los testamentos solemnes. No estamos ante testamentos que carecen de formalidades, ¿no? Estamos ante testamentos que en ciertas circunstancias tienen menos exigencias. Todavía hay formalidades, pero las exigencias son menores a las que se dan en el caso de un testamento solemne, sea abierto o sea cerrado. Entonces analizábamos algunas formas y veíamos el testamento en caso de riesgo grave. Veíamos que esto se puede dar en diferentes circunstancias, como una epidemia, como la que estamos viviendo inclusive, ¿no? Si ustedes se dan cuenta,
una pandemia que estamos viviendo. En situaciones de calamidad pública, en accidentes, en situaciones de enfermedad imprevista. Veíamos también que ahí hay cierta limitante a las personas que tienen una enfermedad de edad antigua, por ejemplo. Revisábamos entonces cuáles son las formalidades con las que debe cumplir este testamento en caso de riesgo grave. Veíamos que debe realizarse ante 5 testigos, si no al menos 3 de ellos. Si es escrito, deben firmar el testador y los testigos, y si es verbal, debe firmarse obligatoriamente un acta de otorgamiento, ¿no? Hemos analizado entonces, para terminar la última clase, el testamento a bordo de nave o aeronave, y veíamos que el mismo va a ser otorgado ante una autoridad competente, ¿no? Ante una autoridad que interviene, que va a ser el capitán o comandante de la nave, o ante quien se les, o a quien les siguiera, o ante quien les siguiera en rango, ¿verdad? Hemos visto que debe haber un número mínimo de 3 testigos, y veíamos que cuando sea el caso se pueden aplicar las disposiciones de los testamentos cerrados, abiertos o verbales. Veíamos que en caso de un testamento en aeronave puede realizarse bajo las mismas formas de un testamento otorgado a bordo de nave, o tal cual nosotros lo hemos podido realizar, ¿no? De esta manera podemos ingresar al estudio de uno de los testamentos más antiguos, es decir, de una de las formas de testamento que tiene data más antigua, ¿no? Nos referimos al testamento militar. Pues esta forma de testamento se practicaba incluso antes de las regulaciones establecidas por la ley de las 12 tablas, ¿no? Cuando los soldados debían entrar en acción, solían hacer testamentos no escritos ante 3 o 4 camaradas. Nombraban de esta manera a su heredero. Esta forma de testamento era el denominado testamentum in prosingue. Para los militares, entonces, estimados estudiantes, no regían los principios que el derecho romano consideraba fundamentales y característicos en la sucesión ordinaria, como la incompatibilidad entre sucesión testada e intestada. El derecho romano entonces era mucho más flexible con los militares en lo que respecta a las regulaciones para testar, ¿no? Existía una incompatibilidad entre la sucesión testada e intestada, sin embargo, esto no se aplicaba a los militares, pues los mismos podían testar sobre una parte de sus bienes y, bueno, podía darse una sucesión intestada respecto a otra parte de sus bienes. Aspecto que, como hemos visto, es totalmente posible hoy en día en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Uno no necesariamente tiene que testar sobre la totalidad de sus bienes, sobre la totalidad de su patrimonio. Para los militares no se aplicaban entonces, tampoco se aplicaban las restricciones que suponía la legítima. Entonces no había acá estas limitantes que nosotros ya hemos visto que existen para cualquier testador. El testamento militar tampoco era restrictivo de uno anterior, es decir, si un militar testaba un testamento diferente con posterioridad a uno que había realizado en un primer momento, esto no significaba que el anterior testamento quedaba totalmente sin efecto. En realidad se le interpretaba de modo que ambos pudieran llegar a ser compatibles. El transcurso del tiempo no lo ha hecho desaparecer, y esto lo podemos ver en las regulaciones de nuestro Código Civil hoy en día. Y a lo largo de la historia, el testamento militar ha sido reconocido por el derecho francés y también por el derecho medieval de España. Hoy en día se encuentra regulado, como habíamos dicho, por nuestro Código Civil. Veamos entonces de qué manera está regulado. En primer lugar, vamos a hablar de
del testamento militar en campaña. Entonces, cuando hablamos de testamento militar, nosotros podemos referirnos a dos formas de otorgarse, ¿ya? El testamento militar en campaña o el testamento militar en acción de guerra o siendo prisionero. Entonces, estamos ante circunstancias diferentes. Los artículos 1337 y 1339 del Código Civil boliviano regulan el testamento militar, mismo que solo se puede otorgar en tiempo de guerra, pero esto durante la campaña, es decir, no en plena batalla, no en una situación de riesgo actual, sino en un momento de guerra, ¿no? En una situación en la cual uno se encuentra en campaña, pero no en medio no en plena batalla, digamos así. Es indiferente si se trata de una guerra internacional o no. Es decir, que este tipo de testamentos puede realizarse tanto en una guerra que se pueda dar entre dos países como en una guerra que se pueda dar entre bandos opuestos dentro de un mismo país. O tampoco resulta siendo trascendente o importante si la guerra ha sido declarada, ¿ya? Entonces, para otorgar este tipo de testamentos, no es necesario que haya una declaración de guerra específica, bastará una lucha armada, la existencia de una lucha armada. Este testamento puede ser hecho en toda circunstancia que implique la lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de un mismo país. Entonces, para que tenga validez no es necesario que haya ese documento de la declaración de guerra, o tampoco hay ciertas circunstancias específicas. Basta, reitero, que haya una lucha armada entre bandos, ¿no? O entre naciones. Las personas que pueden otorgar este tipo de testamentos son los militares, ¿no? Entonces, es por algo que estamos ante un testamento militar, valga la tautología, y estos pueden ser de cualquier grado, pueden ser soldados, suboficiales, oficiales, quienes deben hacerlo por escrito. Estamos hablando del testamento militar en campaña, ¿no? Por eso es que hablamos de un testamento que se realiza por escrito. ¿Y cómo es que se realiza? Debe hacerse, en primer lugar, ante el jefe de unidad militar o quien desempeñe la jefatura. Esto debe realizarse en presencia de 3 testigos que tienen que firmar la disposición junto al otorgante. Puede darse la situación en que el otorgante no pueda firmar o no sepa firmar. Entonces, en este caso, se debe dejar expresa constancia de los motivos que han impedido al otorgante firmar el documento. Una vez que el testamento ha sido otorgado, estimados estudiantes, este debe anotarse en el libro de novedades o partes de la unidad en la cual se otorga. ¿A ver? Entonces los militares llevan un registro y es en ese registro en el que se tiene que realizar el registro del otorgamiento de este testamento. Una vez que el testamento ha sido otorgado, debe depositarse en el ministerio correspondiente para su archivo. Entonces, el depositario de este testamento va a ser el ministerio correspondiente. Aquí no hay claridad, ¿no? Podría ser el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Defensa. Sin embargo, tratándose de una situación en la que se va transmitiendo el mismo hacia los superiores, estimamos que puede llegar hasta el Ministerio de Defensa en su momento, ¿no? En su momento. Una vez que el mismo ha sido otorgado y si efectivamente el otorgante ha fallecido, el ministerio también tendrá que hacerse cargo de comunicar del contenido de la disposición testamentaria a los beneficiarios de la misma. La vigencia de este tipo de testamentos se va a dar durante el tiempo que dura la campaña.
caduca pasados los 3 meses desde el retorno a un lugar donde se puede acudir a las formas ordinarias de testar. Entonces, si uno vuelve a la ciudad, a un lugar donde pueda encontrar un notario, a un lugar donde pueda realizar un testamento abierto o un testamento cerrado, bastará que pasen 3 meses para que este testamento caduque y no surte efectos. El testamento militar puede darse o puede otorgarse también en acción de guerra o siendo prisionero. Esta es otra de las formas en las cuales se va a realizar el mismo. Este testamento es una variedad del testamento que ya hemos estudiado, el testamento militar, que los codificadores bolivianos han querido regular de manera apropiada. Pues realizan una diferenciación, establecen diferencias con el testamento militar en campaña. Entonces, este tipo de testamentos, o mejor dicho, este tipo de testamento, se lo puede hacer al entrar en acción, es decir, en una situación de riesgo, en batalla, o estando heridos en el campo de batalla, y puede ser hecho por las mismas personas que ya habíamos mencionado hace un instante, es decir, militares del grado que de cualquier grado. La diferencia es que se trata de personas que afrontan un grave riesgo de perder la vida. También puede ser otorgado por los prisioneros de guerra. ¿Cuál es la forma de otorgarlo? ¿Cuáles son algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta? En primer lugar, este tipo de testamento puede realizarse verbalmente o por escrito. Cuando es verbal, tiene que realizarse ante 2 testigos o compañeros de armas. En caso de ser escrito, además de realizarse su otorgamiento, se tiene que entregar el pliego a los testigos, ¿ya? Y que esté firmado de puño y letra del otorgante. Si es verbal y el testador fallece, los testigos tienen que informar al superior del contenido de la disposición testamentaria. Y si es escrito, los mismos entregarán el pliego al superior. Además del testamento militar, puede darse otra forma de testamento para aquellas personas que no tengan la posibilidad de comunicarse al encontrarse en un lugar lejano, ¿no? Y cuando hablamos de testamento hológrafo, o cuando nuestro código se refiere al testamento hológrafo, no es al testamento hológrafo que comúnmente refieren las otras legislaciones, sino efectivamente estamos ante un testamento especial que va a tener las características que vamos a estudiar a continuación. El testamento hológrafo, entonces, que regula nuestro ordenamiento jurídico, no es el que se conoce en otros códigos extranjeros, que incluso llega a tener aplicación preferente. Este testamento hológrafo, el que regula nuestro Código Civil, está previsto en favor de militares, policías, soldados, personas civiles en servicio de la República, misioneros, así nos dice nuestro código, exploradores, investigadores, científicos, técnicos que se encuentren en fortines, campamentos o lugares alejados. Entonces hay ciertas personas que por su actividad no se encuentran en un lugar donde puedan otorgar un testamento solemne, ¿no? Y al no ser posible esto, estas personas se verán impedidas de cumplir con todas aquellas exigencias que hemos estudiado. Entonces, este tipo de testamento puede llenar una necesidad en nuestro país, ya que en nuestro país hay ciertos lugares aislados en los que hay falta de medios de comunicación, ¿no? Entonces este tipo de testamento se realiza por escrito de puño y letra del testador. Es el testador el que lo realiza de puño y letra. No se requiere la presencia de testigos cuando hablamos de un testamento hológrafo. Lo que importa es que el testamento se realice de mano del testador.
caduca pasando los 30 días desde que ha retornado a un lugar donde pueda acudir a las formas ordinarias de testar. Como se pueden dar cuenta, este testamento hológrafo no es el mismo que reconocen otros ordenamientos jurídicos y que tiene validez inclusive en circunstancias normales, ¿no? No, el testamento hológrafo en nuestro ordenamiento jurídico requiere que que se trate de personas que se encuentren en lugares aislados, que no puedan comunicarse fácilmente. Entonces, estas personas, como habíamos dicho, pueden realizar el testamento de su puño y letra sin necesidad de que concurran testigos. Finalmente, y ya para concluir la temática desarrollada de la clasificación de los testamentos, hablaremos del testamento campesino. Esta forma de testamento es regulada por nuestro Código Civil. Nuestro código permite que los campesinos y otras personas que vivan en lugares distantes, sin facilidad de comunicación, puedan otorgar testamentos según las formas establecidas en nuestro Código Civil. Ese es el primer punto, ¿no? Entonces aquí no hay ninguna diferencia, si se dan cuenta. Nos dice, cualquier persona que se encuentre en un lugar alejado o aquel campesino que se encuentre en un lugar alejado pueden celebrar cualquiera de las formas que ya hemos estudiado. Pero también permite, y esto es muy interesante, que el testamento se realice en su idioma propio y según sus usos, según las costumbres que tenga, ¿no? Esto es de suma importancia, esto es muy interesante, pues el legislador trata de flexibilizar la posibilidad de otorgar testamentos a campesinos y también a personas que se encontrarían en lugares alejados. Eso es lo que genera también cierta confusión, ¿no? Estamos efectivamente, nos dice Armando Villafuerte en su texto, ¿estamos efectivamente ante un testamento especial? No lo sé, ¿no? En realidad, si nos ponemos a reflexionar sobre esta forma de testamento, nosotros diríamos que es una forma más de los testamentos solemnes, ¿no? Y es que al final va a cumplir también con requisitos que se den según las costumbres de ciertos lugares. El límite para otorgar este testamento es el orden público y las buenas costumbres, nos dice, ¿no? Entonces hay una moralidad ahí que impide que haya excesos también en la forma de otorgar este tipo de testamentos. Por lo cual, bueno, nosotros habíamos dicho que la legítima, por ejemplo, es un instituto de orden público. Entonces, tampoco podría un testamento campesino vulnerar la legítima. Si se dan cuenta y si revisamos nuestro código, estamos ante un solo artículo que no es claro, que si bien da un avance para reconocer también reconocer el pluralismo jurídico, digámoslo así, no termina por aclararnos la terminología que utiliza, no termina por aclararnos el plazo también, ¿no? En el plazo de validez que tendría este tipo de testamento. Cuando nosotros iniciábamos el estudio de los testamentos especiales, nosotros decíamos que estos tienen un tiempo corto de duración hasta que acontezca su caducidad, ¿no? Sin embargo, este tipo de testamentos no cuentan con un tiempo de caducidad, por lo cual tampoco podrían ser encuadrados dentro de la categoría de testamentos especiales. Creo que este es un tema de tesis que podría analizarse, ¿no? Un tema que debe estudiarse y que ya cuestionaba Armando Villafuerte, un gran autor boliviano, que también es parte del material base que nosotros seguimos, ¿no? Hasta acá entonces hemos podido ver que hay diferentes formas de testar, ¿no? Esta es una forma, esta es una facultad reconocida por nuestro ordenamiento jurídico
a la autonomía de nuestra voluntad y también el reconocimiento de nuestro derecho propietario, pues nuestro derecho propietario no termina con nuestra muerte, ¿no? Nosotros podemos disponer más allá de eso. ¿Tiene ciertos límites? Sí, los hemos estudiado cuando analizábamos la legítima. ¿Tiene exigencias muy rígidas? Claro que sí. Exigencias muy rígidas debido a que si se incumplen estas formalidades, los testamentos carecen de validez. Muchas gracias por su atención. Si es que tienen alguna duda, yo me encuentro atento a ellas por este medio o también por nuestro foro de consultas, inclusive por WhatsApp. Muchas gracias nuevamente. Hasta acá nuestra grabación del día de hoy.